Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Patricio Spector, soy ayudante de la cátedra y en esta ocasión virtual me toca hablarles de lo que sería farmacología del aparato digestivo. Bien, dentro de lo que es el aparato digestivo y su farmacología vamos a tener antiácidos que van a actuar contra el pH estomacal, proquinéticos que aumentan la motilidad, antieméticos y antinauseosos, es decir, fármacos contra los vómitos, antiespasmódicos, laxantes para el tratamiento del estreñimiento y antidiarreicos para el tratamiento de la diarrea. Son muchos grupos farmacológicos, pero bueno, vamos a ir hablando de los más importantes y marcando los tips más importantes de cada uno para que se lleven, porque la verdad es que son fármacos que se usan muchísimo en la práctica clínica y es importante saberlos. Arranquemos con antiácidos. Para entender la farmacoterapia de la acidez gástrica, primero tenemos que entender la farmacología, es decir, cómo se libera el ácido clorhídrico y quiénes son las células encargadas también de proteger contra ese ácido clorhídrico. Entonces, veamos este gráfico que parece complicado, pero que realmente no lo es. Tenemos por este lado la célula parietal del estómago, la encargada de liberar ese ácido clorhídrico. Y por acá, la superficial epitelial, la encargada de liberar moco y bicarbonato como para poder contrarrestar esa acidez y proteger a las células. Y a mí este gráfico me gusta explicarlo de adelante para atrás. Vemos que la formación de ácido clorhídrico va a estar dada por la liberación de un protón y de un cloro. El protón va a estar liberado por lo que sería la bomba protón-potasio ATPasa. Es una bomba súper importante y es la vía final común de la liberación del ácido clorhídrico. Pero antes de todo esto vemos que hay distintas formas de estimular a esta bomba para que libere ese ácido clorhídrico. Por ejemplo, vemos en lo que es la membrana vasolateral de la célula parietal receptores M3 que al ser estimulados por la acetilcolina, por ejemplo liberada en la fase cefálica de la deglución por una neurona postganglionar del sistema nervioso autónomo, va a estimular toda una cascada intracelular para que se libere justamente ácido clorhídrico. Los receptores SK2, que son los receptores de gastrina, también van a ser estimuladores. Y por otro lado tenemos los receptores H2, los receptores de histamina, que son sumamente estimuladores y sumamente importantes, como blanco farmacológico también, junto a la bomba de protones. La histamina va a estar justamente liberada por lo que son las células enterocromafin-likes que están estimuladas a la vez por neuronas del sistema nervioso entérico y por la gastrina, importantísima la gastrina, que liberan la célula G. Pero concentrémonos más en esta parte que es la que los blancos farmacológicos son los que van a actuar. Por otro lado, vamos a tener la célula superficial epitelial, que es la encargada de proteger a la mucosa de todo ese ácido y lo hace liberando bicarbonato y moco. Esta citoprotección también va a estar estimulada justamente por lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a actuar, estas son las prostaglandinas, la E2 y la prostaciclina, E2 van a actuar en los receptores EP3 y van a estimular justamente la liberación de moco. Pero además, fíjense que las prostaglandinas y prostaciclinas estimulan los receptores EP3 para que justamente se inhiba lo que sería la vía de la liberación de ácido clorhídrico. Se inhiba la bomba protón-potasio. Entonces las prostaglandinas van a inhibir lo que sería la liberación de ácido y estimular la liberación de moco y de bicarbonato. Arranquemos con entonces los fármacos antiácidos. Los fármacos antiácidos vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones, de la bomba esta de protón-potasio ATPasa, los antagonistas del receptor H2 y las sales antiácidas. Estos tres son los que van a regular el pH estomacal, es decir, van a hacerlo o a intentar hacerlo más alcalino. Mientras que los análogos de prostaglandinas y el sucralfato van a aumentar la barrera mucosa. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Arranquemos por los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son los llamados IBP también y los llamados prazoles. ¿Por qué? Porque todos terminan en prazol. Omeprazol, muy conocido,
su isómero, el esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Son los supresores más potentes, después vamos a entender por qué, pero es clave que se acuerden de esto, ya que van a inhibir o disminuir un 80 a un 95% la producción ácida y lo van a hacer, van a inhibir la producción ácida basal y la estimulada, es decir, la que siempre hay un poco de liberación de ácido clorhídrico, y la estimulada por ejemplo, las comidas, por la histamina, por la gastrina y por todos los receptores que vimos en la membrana vasolateral de la célula parietal. Bien, como mecanismo de acción la realidad es que el nombre lo dice todo, son inhibidores de la bomba de protones, de esa bomba que hablamos, pero hay que hacer hincapié en cómo lo hace. Es una inhibición irreversible de lo que es la bomba, y que sea irreversible hace que, a pesar de tener una semivida corta, la supresión sea prolongada, llegando a 24 a 48 horas. ¿Y por qué esto? Porque al ser irreversible, hace que se tengan que formar nuevas bombas de estas que hablamos, de las de protón-potasio, para que se pueda volver a liberar ácido. Por otro lado, vamos a tener que son profármacos. ¿Y qué quiere decir que sean profármacos? Que requieren de activación. ¿Dónde se van a activar? En un medio ácido, que son los canalículos secretores de la célula parietal. Pero veamos una imagen para que se entienda un poco mejor. Es muy importante que ustedes entiendan que el IBP no se activa directamente en lo que es la luz gástrica al ser ingerido, sino que debe pasar inactivo por todo el estómago, llegar al intestino delgado, absorberse a la sangre y una vez en sangre llegar por el plasma y difundir por la membrana vasolateral de la célula parietal para luego activarse en los canalículos de la célula parietal en sí. Al pasar por la membrana canalicular, va a llegar a un medio ácido, va a activarse, se va a volver polar y no va a poder difundir de vuelta hacia atrás, por lo cual va a quedar atrapado en el canalículo, que es justamente donde está la bomba protón-potasio. Va a unirse irreversiblemente a la bomba protón-potasio y de esa manera va a permitir que justamente la misma no actúe. La realidad es que uno pensaría, bueno, pero si se activa en un medio ácido, al yo ingerirlo pasaría la luz estomacal y se activaría directamente. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar esto y que justamente pueda ser pasado por el estómago y llegar al intestino y generar toda esta cuestión que acabamos de hablar? Dándole una capa entérica. Lo que se hace es hacer un fármaco que tenga una capa entérica, estas son cápsulas de gelatina, y a partir de eso resiste el pH estomacal para poder generar bien su mecanismo de acción. Bien, entonces, si volvemos a la diapo anterior, lo que vamos a ver es que podemos agregar que la inhibición completa va a ser en una semana. ¿Por qué? Porque no todas las bombas, como habíamos visto antes, van a estar activas al mismo tiempo, sino que vamos a requerir altas dosis, mejor dicho, varias dosis de IBP para llegar a una supresión máxima. Piensen que más o menos en 2 a 5 días se va a inhibir un 70% de las bombas. Entonces, esto va a pasar siempre y cuando lo demos en dosis de una vez al día. Pero, ¿cómo podemos hacer para que haya una inhibición completa más rápido y podamos paliar los síntomas con mayor rapidez? Bueno, dándolo 2 veces al día. Lo que hacemos es hacer intervalos interdosis menores. Bien, hay algo que me parece súper interesante de destacar, que es que son los más potentes ya que producen una supresión que es independientemente de otros estímulos. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, lo que hace es inhibir la vía final común. Lo que inhibe es la bomba que libera el ácido clorhídrico. Entonces, todo lo que pase antes, por más que a mí me liberen muchísima histamina y me estimulen muchísimo la célula parietal, si la bomba está inhibida, no voy a liberar ácido clorhídrico. Por lo tanto, son súper potentes. Y además, esto determina que van a inhibir tanto la secreción basal como la estimulada. Bien, con respecto a la farmacocinética, se van a dar por vía oral o por vía endovenosa. Por vía oral se da 30 minutos antes de la comida
y con capa entérica como habíamos visto en la foto anterior. ¿Por qué 30 minutos antes de la comida? Porque la realidad es que lo que yo quiero es que se recluten la mayor cantidad de bombas para poder inhibir. Entonces yo lo doy 30 minutos antes de una comida y al comer se reclutan toda esa cantidad de bombas ya con el fármaco en la sangre y en la célula parietal para poder inhibirlas. Endovenosos se van a dar el omeprazol, el esomeprazol, pantoprazol y lansoprazol. Respecto a lo que es la D, vamos a tener una alta unión a proteínas, una vida media baja, habíamos dicho 0,5 a 2 horas, pero tienen un efecto de 24 a 48 horas, ya que la unión es irreversible. Y como dije antes, se requieren nuevas bombas para la síntesis de nuevas bombas para poder seguir liberando ácido. Con respecto al metabolismo, se van a metabolizar por el CYP12-19 y el CYP3A4. Y hay que reducir las dosis en hepatopatías graves, es decir, ajustarlos en insuficiencia renal. La eliminación es renal y acá hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que el omeprazol va a estimular al CYP1A2 y a inhibir al CYP12-19. ¿Y por qué esto es importante? Después lo vamos a ver cuando veamos las interacciones. Respecto a los efectos adversos, la verdad es que son fármacos que suelen ser bien tolerados. Yo acá les pongo algunos, pero estos que están acá, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, son todas cosas que son bastante comunes en la mayoría de los fármacos y que son lo más frecuente que puede llegar a pasar. Sin embargo, puede haber como efecto adverso, por ejemplo, una hipersecreción de rebote dado por la hipergastrinemia. ¿Por qué? Porque piensan que yo estoy inhibiendo la bomba de protones y por lo tanto el pH está muy alcalino. Esto genera un feedback hacia las células que liberan gastrina y las células que liberan gastrina van a decir, bueno, si tengo un pH muy alcalino libero mucha gastrina. Entonces, si yo libero mucha gastrina y de la nada dejo de inhibir a la bomba de protones porque saco el fármaco, voy a tener una hipersecreción de rebote. También se vio, debido a esta hipergastrinemia, la presencia de tumores del tubo digestivo, pero la realidad es que esto fue en ratas y en humanos todavía no se sabe bien. Por otro lado, a nivel crónico, si yo los doy crónicamente, puede aumentar la posibilidad de tener fracturas óseas, sobre todo fracturas de cadera, y aumenta la sensibilidad a infecciones, sobre todo por Clostridium difficile y neumonía intrahospitalaria. Ya de por sí, el aumento del pH, es decir, un pH más alcalino en lo que es el estómago, va a aumentar la posibilidad de tener neumonías intrahospitalarias. Bien, interacciones, piensen en la farmacocinética. Si dijimos que se metabolizaban por el CYP12-19 y 3A4, la realidad es que vamos a tener muchas interacciones con fármacos que también se metabolicen por él. Y con respecto al omeprazol les dije que era importante que estimulaban el CYP1A2 y inhibían el CYP12-19. Entonces, pensemos, si estimula al CYP1A2, va a aumentar la eliminación de la teofilina, que es un fármaco respiratorio, y de los antipsicóticos. Entonces, si aumenta la eliminación de ellos, porque yo estoy estimulando al CYP que los metaboliza, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar lo que sería las concentraciones de estos fármacos. Por otro lado, lo que va a pasar al inhibir al CYP12-19 es que la concentración de los fármacos debería subir por la falta de eliminación. Fármacos como la warfarina, que es un anticoagulante que ya van a ver, va a aumentar su concentración. No está bueno tener mucho anticoagulante dando vuelta porque la regulación de estos fármacos, de los anticoagulantes, es sumamente estricta, como van a ver después en el siguiente parcial. Pero ¿qué pasa con el clopidogrel? El clopidogrel baja lo que sería su concentración. ¿Y por qué pasa esto? El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, igual que lo que sería la aspirina. Pero clopidogrel lo que tiene es que es una prodroga, por lo que necesitaría de ese CYP, este CYP12-19, para poderse activar. Y la realidad es que nosotros lo estaríamos inhibiendo y estaríamos inhibiendo justamente su activación. Por eso la concentración baja. Y esta interacción es bastante importante, ya que es una
droga que se toma como antiagregante en los pacientes que tuvieron un infarto. Y en los pacientes que tuvieron un infarto se les da ácido acetil salicílico, es decir, aspirina, y clopidogrel, es decir, se hace una doble antiagregación. Si nosotros sumamos un omeprazol, que si pensamos no sería algo raro, ya que estamos dando ácido acetil salicílico y con los AINES se suele dar IVP, podríamos pensar que este paciente está doblemente antiagregado, pero en realidad el clopidogrel no estaría haciendo su máximo efecto por esta interacción farmacológica. Esto en realidad se los comento porque digestivo se daba en el último parcial y cuando ya habían visto todos los fármacos de cardio y era algo que se hablaban los prácticos. Pero bueno, lo van a entender mejor cuando lleguen a esa parte. Por lo pronto sepan que estimula el CYP1A2 y que inhibe el CYP12A19 generando distintas interacciones. Bien, voy a tomar un poco de agua. Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son los usos de los IVP? Vamos a tener la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, algo clave. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede ser una enfermedad grave o simplemente la pirosis. Muchas veces se utiliza como autotratamiento, se compran el omeprazol de venta libre y por tener acidez o pirosis directamente se lo automedican. Erradicación de Helicobacter pylori, que es algo que van a ver bastante en interna, que se hace el tratamiento OCA, el triple tratamiento, que es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Y además después te siguen dando omeprazol para cicatrizar esas úlceras. Este es el tratamiento de primera línea, pero después hay otros tratamientos que pueden charlar con sus ayudantes ahí de manera virtual. También para el síndrome de Solinger-Ellison, que es un síndrome de hiperacidez, de hipergastrinemia, liberan mucha gastrina y por lo tanto mucho ácido clorhídrico. Y para la gastroprotección cuando se dan con AINES, por ejemplo, al dar ácido acetilsalicílico o cualquier AINE, puedo combinar con omeprazol. Otra cosa que se suele dar es en la hemorragia digestiva alta, un bolo de omeprazol antes de hacer la endoscopía. Bueno, pasemos al segundo grupo de fármacos, que son los antagonistas del receptor de histamina de tipo 2. Primero se usaban las sales antiácidas, después se empezaron a usar estos y ahora la vedette, por así decirlo, serían los IVP. Así como los anteriores eran los prazoles, estos son las tidinas. Fíjense, ranitidina, famotidina, cimetidina y nisatidina. Ojo con lo que es la cimetidina porque tiene algunas características que hace que ya casi no se utilice. Entonces, fíjense acá, volvemos a nuestro gráfico. Dijimos que el receptor H2 era un estimulante muy importante de lo que sería la bomba protón-potasio. Entonces, lo que hacen estos fármacos es competir reversiblemente con la histamina por estos receptores en lo que es la membrana vasolateral de la célula parietal. Al bloquear estos receptores, la histamina no se va a poder unir. Entonces, es una acción reversible. La supresión ácida es del 70%, no son tan potentes como los IVP. Tienen una inhibición predominantemente basal y pongo noche ¿por qué? Porque sirve para la cicatrización de úlceras. El grado de acidez nocturna es determinante para cicatrizar una úlcera. Entonces, al yo darle los anti-H2, voy a poder cicatrizar bien esas úlceras. No requiere activación en medio ácido, no es una prodroga. Y a partir de todas estas características ya pueden ir pensando en armarse un lindo cuadro comparativo entre lo que es IVP y H2, ya que difieren en muchas cosas y se suele preguntar. Bien, con respecto a lo que es la farmacocinética, vamos a tener la vía oral, se puede administrar por vía oral y con las comidas aumenta la biodisponibilidad. Todo lo contrario al anterior, los IVP que les teníamos que dar 30 minutos antes de las comidas. Y endovenoso se puede dar por bolo o infusión continua. Es muy característica la infusión continua de ranitidina en las guardias ante dolores abdominales. También se puede dar intramuscular. Tiene baja unión a proteínas, distinto a lo que eran los IVP. Cruzan placenta y leche materna. Hay que tener precaución, pero sin embargo son clase B y no hay riesgo teratogénico reportado, pero se suelen usar o preferir
los prazoles. El metabolismo es hepático, pero muy poco, y hay que tener atención especial con la cimetina porque inhibe al CYP. Y esta es una de las razones por las cuales, por generar muchas interacciones, se dejó de dar. Pero hay otra razón que es más importante que ahora la vamos a ver. Y se eliminan a nivel renal, pero hay que ajustarlo en insuficiencia renal. Así como los IBP se ajustaban en insuficiencia hepática, estos se ajustan en insuficiencia renal. Bien, veamos los efectos adversos. Suelen ser fármacos también bien tolerados. Lo más frecuente es esto, bastante leve, la verdad que náuseas, estreñimiento, diarrea, bueno, las miopatías a veces son más complicadas, pero suelen ser poco frecuentes. Y hay que tener cuidado con las discrasias sanguíneas porque hay estudios que relacionan los anti-H2 con la trombocitopenia. También da somnolencia, debe ser por un poco de acción en los H1 a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que suele pasar? Obviamente también al aumentar el pH me van a generar una hipergastrinemia por feedback negativo básicamente. El aumento de la gastrina hace que aumente la histamina y la histamina le va a ganar la competencia al receptor de H2, o sea a los anti-H2, va a poder unirse a ese receptor. Entonces me va a generar tolerancia. Incluso esta tolerancia puede arrancar a pocos días del tratamiento. ¿Y por qué no pasa con los IBP? Porque justamente los IBP inhiben la vía final, entonces no voy a tener tolerancia. Voy a tener hipergastrinemia, pero esa hipergastrinemia, por más que me aumente la histamina puede actuar muchísimo en los receptores H2, pero si yo tengo inhibida la bomba de protones, no voy a tener tolerancia. Pero en estos sí se da porque aumenta demasiado la histamina. Vamos a tener también hipersecreción de rebote, de la misma manera que teníamos en los IBP. Y fíjense acá, la cimetidina va a inhibir la unión de la testosterona a su receptor. Y por otro lado va a inhibir al CYP que hidroxila el estradiol. Por lo tanto, voy a generar galactorrea, ginecomastia e impotencia. Por lo tanto, son fármacos, la cimetidina es un fármaco que a largo plazo no se suele utilizar. Vamos a los usos. Los usos van a ser básicamente la cicatrización de úlceras, porque habíamos dicho que sobre todo inhibían la secreción basal, es decir, que se van a dar a la noche, y para el tratamiento de la pirosis y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, volvamos a nuestro dibujito principal. Ahora vamos a ver los antiácidos, las sales antiácidas que actúan directamente en lo que sería la luz estomacal. Bien, normalmente cuando tenemos acidez nos suelen decir que tomemos leche fría o algo frío. ¿Y por qué? Porque al dar agua o leche fría nos va a calmar el dolor y al dar algo más alcalino que el ácido estomacal estaríamos neutralizando el pH. Las sales antiácidas que son fabricadas por los laboratorios van a generar lo mismo, van a generar un aumento de lo que sería el pH neutralizando el protón del ácido estomacal. Hay que tener cuidado igualmente porque las sales antiácidas son gran medida de automedicación y hay que tener cuidado sobre todo en pacientes que toman otros fármacos por una cuestión de interacciones y en los pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque lo que estamos dando son sales y las sales, dependiendo del elemento químico por el que estén formados, pueden generar algunas afectaciones a nivel cardíaco y a nivel renal. Ahora las vamos a ver igual. Al cambiar el pH gástrico, pueden generar cambios en la absorción de muchos fármacos, por eso ojo con la automedicación, y al cambiar el pH urinario pueden generar cambios en lo que sería la excreción renal de otros. Por eso hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Bueno, y acá las tenemos, las más conocidas. Milanta, Reni, Alical o Asal. La realidad es que son bastante conocidas, algunas vienen con ácido acetilsalicílico, hay que tener cuidado con eso porque son potencialmente inseguras en pacientes que están dispuestos a úlceras porque el ácido acetilsalicílico inhibe las prostaglandinas y por lo tanto no se libera moco y bicarbonato. Pero fíjense, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, son todas sales, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio. Bien, entonces acá las tenemos.
¿Cuál es el neutralizante por excelencia? El bicarbonato de sodio. Es el buffer más conocido de todos. Muchos de los que sufrimos acidez hemos tomado un vaso de bicarbonato y nos ha calmado. La verdad que es un excelente neutralizante, pero se absorbe demasiado rápido porque es muy hidrosoluble y por lo tanto actúa poco por poco tiempo, y encima me puede generar en pacientes con insuficiencia cardíaca y renal una sobrecarga de sodio y un problema importante. Con respecto a lo que es el carbonato de calcio, como efecto adverso, al liberar dióxido de carbono me genera eructos, flatulencia y distensión abdominal, y la hipercalcemia que se da en los pacientes con insuficiencia renal no está buena porque me estaría sobrecargando ese riñón insuficiente. Luego tenemos el hidróxido de magnesio y de aluminio, que tiene baja absorción, es decir, que sigue actuando ahí en la luz estomacal y por lo tanto tiene una acción sostenida. Pero tiene efectos adversos. El aluminio me va a generar constipación y retraso del vaciamiento gástrico, y en los pacientes con insuficiencia renal me va a generar miopatía, osteoporosis y encefalopatía. Por lo tanto, no hay que darlo en estos pacientes. El magnesio, por otro lado, me va a causar diarrea. Bien, entonces ahora ya vimos lo que sería, los fármacos que actúan regulando el pH. Ahora tenemos que ver los fármacos que aumentan o protegen a la mucosa gástrica. Y tenemos al sucralfato y al misoprostol. Arranquemos con el sucralfato. El sucralfato, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente en una úlcera nosotros vamos a tener la pepsina, que lo que intenta es hidrolizar las proteínas de la mucosa. Y esto va a contribuir muchísimo a seguir dañando y erosionando el epitelio. Justamente el sucralfato lo que hace es intenta proteger y a generar una defensa de esa mucosa. ¿Cómo lo hace? Formando una barrera físico-química que evita la hidrólisis y degradación de esa mucosa. Veámoslo un poquito mejor. El sucralfato, al actuar en un pH ácido, es decir, al tomar contacto con el estómago, y por eso se da una hora antes de las comidas, genera un polímero viscoso y pegajoso que se adhiere a las células epiteliales y a las úlceras. Y me da una acción dual. Por un lado, me inhibe la hidrólisis de proteínas de la mucosa por pepsina, que es lo que hablamos, y por otro lado me estimula localmente las prostaglandinas y el factor de crecimiento epidérmico. Por otro lado, por su carácter pegajoso hay que tener cuidado porque puede generar desovares, y otro efecto adverso, que es el más frecuente de todos, es el estreñimiento. Debido al aluminio que tiene, porque es octasulfato de sacarosa más aluminio, hay que evitarlo en insuficiencia renal, ya que no soportarían una sobrecarga de ese elemento. No hay que olvidarse también de que el sucralfato en cualquier paciente puede interaccionar en lo que sería la absorción de distintos otros fármacos. Por lo tanto, no se suele usar ya casi el sucralfato, excepto en algunos casos, como ser la profilaxis de úlceras por estrés. La realidad es que en pacientes que son internados se usa bastante para evitar estas úlceras por estrés, porque, como habíamos hablado, si yo doy IVP o anti-H2, estaría aumentando el pH estomacal, y el aumento de pH se vio que tiene relación con aumento de neumonías intrahospitalarias. Bien, ahora veamos lo que sería el misoprostol. La prostaciclina, como habíamos dicho, y la prostaglandina tienen acción sobre las células, tanto parietal como las células epiteliales, y lo que generaban era un aumento del moco y bicarbonato, generando una citoprotección, y por otro lado también lo que hacen es inhibir la formación de ácido clorhídrico. Por lo tanto, a partir de este receptor EP3, lo que generan es una acción dual. Por otro lado, fíjense los AINES que van a inhibir a las prostaglandinas. Por lo tanto, me van a generar un daño mucoso. No sería loco pensar en combinar un AINE con misoprostol para poder contrarrestar el efecto del AINE. De aquí que conocemos el famoso oxaprost, que es la combinación de diclofenac con misoprostol, y fíjense que dice venta bajo receta archivada, porque justamente el misoprostol va a ser utilizado para la interrupción legal del embarazo. Entonces, como habíamos visto antes, tiene una acción dual,
inhibe la secreción ácida y estimula la secreción de moco y aumenta también el flujo sanguíneo. De esta manera me genera un efecto citoprotector. Bien, con respecto a lo que es la administración, se da por vía oral y se da 4 veces al día. Esto es un poco incómodo quizás. Es un profármaco porque necesita esterificarse para activarse y se elimina por vía renal. Fíjense que tiene como efectos adversos en un 30% de los casos, o sea que no es un fármaco que se dé mucho para lo que es la acidez gástrica porque tiene muchos efectos, muy frecuentes los efectos adversos que son la diarrea y el cólico abdominal. El cólico a veces puede no estar, pero la diarrea es muy frecuente. Fíjense los usos. Evitar la lesión mucosa por AINES, por eso habíamos dicho que se daba con el diclofenac. Sobre todo en pacientes se toma el oxaprost, en pacientes que tienen artritis reumatoidea y tienen que tomar muchísimo AINE. Y fíjense que aumenta la contractilidad uterina, por lo tanto estaría contraindicada en el tratamiento para lo que sería el embarazo. Pero no es del todo correcto decir que el misoprostol está contraindicado en el embarazo, ya que es muy importante entender que es el fármaco que se da para la interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, estaría contraindicado simplemente para tratar la acidez en las embarazadas, pero a la vez es un fármaco que se utiliza en las embarazadas en las que se quiere hacer una interrupción legal del embarazo. Y es por eso que se vendía bajo receta archivada. Bien, pasemos a los antieméticos y antinauseosos. Mi objetivo no es explicar toda esta vía, esta es la vía de lo que sería el vómito, acá está el centro del vómito y todas sus aferencias, sino que nos vamos a concentrar en estos dos receptores, 5-HT3 y D2, es decir, el de serotonina y el de dopamina. Se encuentran en muchos lugares, pero vamos a hacer hincapié en estos dos lugares. La zona quimiorreceptora gatillo y el núcleo del tracto solitario, ya que es donde mayor concentración hay y es donde están las mayores eferencias hacia el centro del vómito. Entonces, si yo inhibo a estos receptores, voy a generar la antiemesis. Entonces, en zona quimiorreceptora gatillo y núcleo del tracto solitario, tenemos el 5-HT3, que si lo bloqueo junto al D2, también bloqueado, voy a generar la antiemesis. Y esto acuérdenselo, porque les va a servir para el resto. Arranquemos entonces con lo que sería los antieméticos. Fíjense que hay muchos y se clasifican según mecanismo de acción. Tenemos los antagonistas del receptor 3 de serotonina, los antagonistas de D2, los antagonistas de NKL, que es otro receptor, y otros. ¿Por qué hay tantos? Porque la vía del vómito es larguísima, pero nosotros nos vamos a concentrar en los que dijimos, los 5-HT3 y los D2. Para antagonistas de 5-HT3 tenemos al ondansetron y a la metoclopramida en altas dosis. Y para antagonistas de D2, a la metoclopramida también y a la domperidona. La realidad es que metoclopramida y domperidona son también prokinéticos y los vamos a ver en ese apartado, pero acuérdense que también son antieméticos por bloquear a estos receptores. Bien, ondansetron, fármaco bastante utilizado y bastante importante. Es un antagonista de 5-HT3 que lo que hace es, al inhibir este receptor, sobre todo en la zona quimiorreceptora gatillo, es inhibir el vómito básicamente. Se administra por vía oral, se da una vez por día, también se puede dar intramuscular, intravenoso y se metaboliza por el CYP 1-2, 2-6 y 3-4. También por conjugación hepática, y al tener este metabolismo hepático tan importante, la realidad es que hay que ajustarlo en insuficiencia hepática. Con respecto a los usos, se utiliza para la hiperémesis gravídica y también para las náuseas y vómitos por quimioterapia. Fíjense cómo los fármacos citotóxicos van a estimular a lo que sería las células del intestino delgado a partir de estos receptores 5-HT3 y a partir de ellos siguen lo que serían las vías hacia lo que es el centro del vómito, que también el centro del vómito y también las vías de la zona quimiorreceptora gatillo y el núcleo del tracto solitario están llenas también de receptores de 5-HT3. Por eso es que el ondansetron es tan efectivo para
los vómitos de los fármacos citotóxicos, es decir, de la quimioterapia. Pasemos a los prokinéticos. Fíjense, tenemos antagonistas del receptor de dopamina D2 y agonistas del receptor de serotonina 5-HT4, no 3, 4. Tenemos a la metoclopramida y domperidona como anti-D2 y al cisapride, prucalopride y mosapride como agonistas del receptor 5-HT4. Entonces, fíjense que dijimos que la metoclopramida tenía un efecto antiemético por bloquear a D2, pero a partir de bloquear a D2 también tiene efecto prokinético, además de antiemético. ¿Por qué? Porque la dopamina normalmente lo que hace es, a partir de los receptores D2, generar un efecto inhibitorio sobre la liberación de acetilcolina. Entonces la acetilcolina estaría baja. Pero si nosotros bloqueamos a estos receptores D2 con la metoclopramida, esa inhibición desaparecería y la acetilcolina comenzaría a aumentar. Esto me generaría mayor motilidad. Entonces, fíjense, la metoclopramida, fármaco conocido, el Reliberan, que puede ser sublingual, también viene endovenoso, y además de inhibir a D2, lo que hace es, tiene otras acciones más. Por ejemplo, estimula el 5-HT4 y además sensibiliza receptores. Al estimular lo que es el 5-HT4, también estaría mejorando la acción de la acetilcolina y generando que sea más prokinético. A partir de todas estas acciones que están acá, lo que hace es generar contracciones coordinadas que me van a aumentar el tránsito, siendo un prokinético muy, muy potente. Pero hay algo que se suma a todo esto, que es la inhibición de 5-HT3 vagal y central. Entonces fíjense, si yo inhibo a D2 y a 5-HT3, ¿qué es lo que voy a tener además de ser prokinético? Voy a tener que es antiemético. Y es un potente antiemético y muy utilizado. Fíjense que es uno de los principales usos que tiene. Otros usos que tiene son la gastroparesia, procedimientos como endoscopías o intubación en los cuales quiero ir vaciando todo ese intestino, enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque también lo que hace es aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, pero se suelen usar más los fármacos que vimos antes, los antiácidos, y como dijimos, antiemético y nauseoso. Es el típico que se da cuando uno se apuna o cuando uno tiene que tomarse un barco y sabe que se va a marear. Con respecto a lo que es la farmacocinética, fíjense que se puede dar por vía oral, se puede dar intramuscular, endovenoso, es típico de una guardia porque actúa mucho más rápido. Pasa la barrera hematoencefálica y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo a los receptores de dopamina en el sistema nervioso central, voy a generar extrapiramidalismo. Llamémoslo parkinsonismos. Por lo tanto, los pacientes con Parkinson no habría que indicarla. Igualmente parece ser que es más frecuente en niños y jóvenes, por lo tanto debería estar exento en estas edades, pero sin embargo vemos que en los niños en pediatría también se utiliza a pesar de tener estas cuestiones farmacocinéticas. También por pasar no por pasar la barrera hematoencefálica, sino por bloquear a D2 me va a generar hiperprolactinemia y galactorrea, porque lo que hace es inhibir la inhibición de la dopamina sobre la prolactina. Se metaboliza por conjugación hepática y se elimina por vía renal. Son categoría B del embarazo, son los que no se usan en el Parkinson, pero sí se usan en el embarazo. Y además, otro efecto adverso que me olvidé de nombrar es que pueden dar metamoglobinemia en el recién nacido. Voy a tomar un poco más de agua. Bien. Domperidona. La domperidona solamente se va a encargar de bloquear a los D2, distinto a la metoclopramida que tenía otros efectos. Y otra cosa diferente que tiene, váyanse armando el cuadro entre domperidona y metoclopramida, es que no pasa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no va a generar extrapiramidalismo. Por otro lado, es importante tener en cuenta que a pesar de no pasar la barrera hematoencefálica y estar exenta de generar lo que sería parkinsonismo,
la domperiona va a actuar bloqueando los receptores de D2 en lugares en los cuales no hay barrera hematoencefálica. Uno de esos lugares en los cuales no hay barrera hematoencefálica es la zona quimiorreceptora gatillo. Y esto me va a generar un efecto positivo, que es la antiemesis. Justamente también es un antiemético, como habíamos visto, y antinauseoso, pero también no hay zona quimiorreceptora gatillo en lo que sería la inhibición de la prolactina por parte de la dopamina. Por lo tanto, como efecto negativo, me va a dar hiperprolactinemia. Por último, es importante entender que esta es categoría C del embarazo, por lo que vamos a elegir la metoclopramida en la embarazada. Entonces, ármense el cuadro comparativo y acuérdense que para la embarazada doy metoclopramida, pero para pacientes con Parkinson doy la domperidona. Con respecto a los agonistas del receptor de serotonina tenemos cisapride y prucalopride. Cisapride era un fármaco que se usaba mucho, pero ahora la realidad es que no se usa más porque es muy arritmogénico. Lo que hace es estimular a los receptores de serotonina 5-HT4 y estimular directamente al músculo liso. Lo que tiene es que prolonga el QT, otra para la lista de fármacos que prolongan el QT, y además se metaboliza por el CYP3A4. Y las arritmias que se suelen dar por aumento del intervalo QT son cuando se da la cisaprida junto a fármacos que también se metabolizan por el mismo CYP. La realidad es que muchos fármacos se metabolizan por el mismo CYP, por lo tanto la cisaprida se ha dejado de dar. La prucaloprida, también agonista de 5-HT4, y se usa en estreñimiento crónico en pacientes en los cuales no funcionan los laxantes. Vamos a los antiespasmódicos, también conocidos como anticolinérgicos o antimuscarínicos. Mecanismo de acción es fácil. Antagonizan el receptor muscarínico y eso hace que el parasimpático no actúe. Por lo tanto, son antiespasmódicos. Tenemos alcaloides naturales, pero los que me importan son los derivados. El propinox, que es el famoso Sertal, y el butilbromuro de iosina, que es la famosa buscapina. Hablemos de la buscapina, que es la más conocida. Como dijimos, inhiben los receptores muscarínicos a nivel gastrointestinal, por eso se usan como antiespasmódico, a nivel biliar, por lo tanto se puede dar para cólicos biliares, y a nivel genitourinario, y por lo tanto lo podemos dar en un cólico renal y en problemas como buscapina FEM, en lo que serían los dolores menstruales, porque van a inhibir las contracciones uterinas. Para los cólicos biliar y renal es típico dar buscapina inyectable en una guardia. Se puede dar por vía oral, inyectable como dije, o intramuscular. Tiene una vida media corta y se elimina por vía renal. Como efectos adversos, tengan en cuenta que va a generar un efecto similar a atropina, por lo tanto me va a generar taquicardia. Piensen que la atropina es el fármaco que nosotros damos no nosotros, los médicos que lo utilizan para las bradiarritmias. Entonces también me puede dar sequedad de boca, hipersensibilidad y, bueno, la más importante, la taquicardia. Está contraindicado en miastenia gravis, obviamente porque en la miastenia gravis hay falta de acetilcolina y yo acá estaría haciendo que haya más falta todavía, en megacolon y en ilio, porque justamente estaría en un ilio paralítico, por más que le dé acetilcolina no funcionaría. Bien, vamos a los antidiarreicos. Hay algo importante con respecto a los antidiarreicos. Los antidiarreicos inespecíficos no van a ir tras la fisiopatología subyacente de la diarrea y no la van a curar realmente. Solo nos van a servir como para proporcionar un alivio sintomático en casos leves de diarrea aguda. Por eso hay que tener cuidado, porque la realidad es que mucha gente toma antidiarreicos y pueden encubrir un cuadro, la gravedad de un cuadro, también pueden interferir con lo que sería la eliminación de distintas infecciones e incluso aumentar el riesgo de invasión para algunos microorganismos. Entonces, ojo con los antidiarreicos porque no se usan como caramelos. Hay muchísimos antidiarreicos, los pueden ir a leer al libro, pero yo voy a hablarle de los dos más usados. El subsalicilato de bismuto, la crema de bismuto, y la loperamida, que es un opioide, que es el famoso Suprasec. Bien, subsalicilato de bismuto, la realidad es que la crema de bismuto no se sabe, no está dilucidado exactamente el mecanismo de acción, pero se sabe que es un antisecretor, antiinflamatorio y antimicrobiano. Puede tener como efectos adversos heces oscuras y lengua oscura, y como tiene salicilatos,
puede llegar a tener toxicidad por los mismos. Está contraindicado en disentería. Todos los antidiarreicos están contraindicados en disentería igual porque es para tratar con antibióticos. En hipersensibilidad a los salicilatos, es decir, al ácido acetilsalicílico, y en los niños con infección viral. ¿Por qué? Porque al tener salicilato como el ácido acetilsalicílico puede llegar a generar un relleno. Se utiliza para diarrea del viajero, una diarrea aguda para paliar un poco los síntomas, y se utiliza también como para el tratamiento del Helicobacter pylori, pero el tratamiento cuádruple, que es omeprazol, tetraciclina, bismuto y metronidazol. En cambio, el tratamiento triple era OCA: omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Vayamos a la loperamida, muy conocido fármaco. El Suprasec como marca comercial es un opioide que va a ser agonista de receptores mu 40 a 50 veces más potente que la morfina en el intestino. O sea, es realmente efectivo. Lo que hace es enlentecer el tránsito intestinal y aumentar el tono del esfínter anal, que eso también nos va a ayudar, y tiene actividad antisecretora contra algunas toxinas, por ejemplo la del cólera y algunas de E. coli. Pero esto no sería tan importante. Se da por vía oral, no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no va a generar efectos opioides a nivel del sistema nervioso central y no va a generar abuso del fármaco. Hay otro opioide que es el difenoxilato, que sí pasa barrera y sí genera abuso y dependencia de ese fármaco. Se metaboliza por el hígado y tiene una eliminación miliar. Como efectos adversos me puede dar cólico e ilio paralítico como cualquier opioide, y hay que tener en cuenta que está contraindicado en niños menores de 2 años, en una diarrea mayor a 48 horas. ¿Por qué? Porque si es mayor a 48 horas habría que pensar en paliar lo que sería la causa y no tratar la sintomatología y ya. Y en niños con sospecha de síndrome urémico hemolítico, porque estaríamos generando que la toxina se mantenga en el intestino. ¿Cómo se toma? Todos hemos tenido diarrea del viajero, entonces es importante tenerlo en cuenta. Las pastillitas vienen de 2 miligramos y se toma 2 pastillas iniciales, es decir, 4 miligramos iniciales, y luego una pastilla con cada deposición. Como máximo se toman 16 miligramos por día. Obviamente, si luego de 48 horas no mejora, hay que suspender e ir a la causa principal. Bien, vamos a los laxantes. Los laxantes son los fármacos que favorecen la formación de materia fecal y van a ayudar al estreñimiento. Sin embargo, además del uso para el estreñimiento, se utiliza para procedimientos en los cuales se requiere vaciar el colon. Por ejemplo, cirugías, colon por enema, con un enema opaco, o endoscópicos, por ejemplo, en una endoscopia baja. Por otro lado, es importante entender que el estreñimiento es un trastorno sumamente frecuente y sumamente incómodo para los pacientes, por lo que puede generar abuso y dependencia por los laxantes. El hábito del laxante y el abuso y dependencia me va a llevar a trastornos hidroelectrolíticos que a veces pueden llegar a ser muy complicados. ¿Cómo evitamos esto? Bajando las dosis, es decir, dando las mínimas y más eficaces, y además dándolos por periodos más cortos de tiempo, lo mínimo que se pueda. Bien, este ya es el último grupo. Y fíjense que los podemos clasificar según el mecanismo de acción. Tenemos de acción luminal, estimulantes o irritantes inespecíficos y prokinéticos. Los prokinéticos ya hablamos. Y dentro de los de acción luminal y estimulantes o irritantes específicos les voy a hablar de los más importantes. Los de acción luminal van a tener un mecanismo osmótico o hidrofílico que va a generar que haya más retención de agua en la luz. Y tenemos los formadores de masa, por ejemplo, que son lo que serían las fibras de la dieta, que es algo muy utilizado como primera medida contra lo que sería el estreñimiento. Y los agentes osmóticos, que son los que les voy a hablar un poquito más, y los humectantes y emolientes. Los humectantes y emolientes, sepan que ablandan las heces y el más utilizado es la vaselina. Dentro de los estimulantes o irritantes inespecíficos, lo que hacen es justamente irritar el intestino para que eso genere mayor motilidad y mayor retención de agua. Tenemos el bisacodilo,
que es bastante importante, que es el Dulcolax, es bastante conocido. Y tenemos a los derivados de las antraquinonas, que son más bien derivados de semillas, como por ejemplo el Agiolax. Dentro del aceite de ricino es un fármaco que se utilizaba mucho antes y que es sumamente tóxico y asqueroso, y la realidad es que no debería tomarse más. Lo van a ver en intoxicaciones domésticas en toxicología. Fíjense, de los derivados de las antraquinonas, el más conocido de todos es el Agiolax, que es tomado por un montón de personas con estreñimiento, que tiene planta bovata y cena angustifolia, no la puedo ni pronunciar, así que obviamente esto no es importante, simplemente porque es un fármaco que se utiliza un montón y para que sepan que tiene derivados de las antraquinonas, y la planta bovata es parte de lo que sería las fibras. Vamos a los que realmente importan, que son los agentes osmóticos. Tenemos los agentes osmóticos salinos y los no salinos. Los agentes osmóticos son de acción luminal y los que son salinos contienen sales, tanto de magnesio como de fósforo, que justamente lo que van a hacer es atraer agua hacia la luz y generar catarsis. Ojo, porque el fósforo es un problema muy importante en los pacientes que tienen insuficiencia renal. No se van a bancar ese fósforo y no hay que darlos para no generar una nefropatía por fosfatos. También se pueden generar trastornos hidroelectrolíticos y trastornos a nivel cardíaco, justamente por las sales que poseen. Dentro de los no salinos tenemos a la lactulosa, un fármaco que va a ser sumamente utilizado y lo van a ver utilizar un montón en los pacientes internados, y el polietilenglicol. El polietilenglicol no se absorbe y sus moléculas son extremadamente osmóticas, es algo súper eficaz. Por eso se utiliza para limpiar el colon en procedimientos quirúrgicos, para estudios endoscópicos también se usa para limpiar ese colon, y como dato de color es lo que se utiliza como tratamiento para evacuar paquetes de cocaína en lo que son los llamados los body packers o mulas, que son las personas que ingieren paquetes de cocaína enteros para poder transportarlos en los aeropuertos. Bueno, para sacarlos se les da polietilenglicol porque es sumamente catártico y eficaz. Veamos la lactulosa entonces, dentro de los osmóticos. Es un disacárido de galactosa y fructosa que lo que hace es resistir la actividad disacaridasa intestinal, es decir, no se hidroliza por esa disacaridasa, sino que se va a hidrolizar formando ácidos grasos de cadena corta, que estos ácidos grasos de cadena corta son sumamente osmóticamente activos. Bien. Se va a administrar por vía oral y tiene una latencia de más o menos 24 a 48 horas hasta que empieza a actuar. ¿Por qué pongo a tomar con jugo de frutas? Porque muchas veces el gusto es demasiado dulce y esto lo toman pacientes ancianos y no quieren tomar tanto dulce, entonces al darlo con jugo de frutas, sobre todo con cítricos, se tolera muchísimo mejor. Tiene como efectos adversos distensión abdominal y flatulencias que aparecen al principio del tratamiento pero luego van a desaparecer con la continuidad. Y se utiliza para el estreñimiento por fármacos en ancianos, estreñimiento idiopático, y súper clave para la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque las bacterias del colon producen amoníaco, que en los casos de los hepatópatas no van a poder metabolizar. Entonces, la lactulosa va a tener un efecto dual en estos casos. Por un lado, va a aumentar el tránsito colónico, y esto va a permitir que no haya estreñimiento y que esa materia fecal no se estanque y se siga produciendo amoníaco por parte de las bacterias. Y además, la hidrólisis esta que habíamos hablado para la formación de ácidos grasos de cadena corta hace que disminuya el pH luminal. Y esta disminución del pH luminal termina buffereando, por así decirlo, a ese amoníaco, convirtiéndolo en ion amonio, que es más polar y no se absorbería. Entonces me baja el amoníaco en el hígado insuficiente. Y por último, tenemos al bisacodilo, que es un fármaco muy utilizado para el estreñimiento, que es el Dulcolax, que lo que hace es tener un mecanismo estimulante o irritante
generando una inflamación que obviamente es leve en el intestino delgado e intestino grueso a partir de la vía de las prostaglandinas y AMP cíclico, de proteína G y AMP cíclico y de óxido nítrico GMP cíclico, y esto me va a aumentar la motilidad, generándome también acumulación de agua. Es un profármaco que se activa por esterasas del intestino y requiere de un pH alcalino, por eso es que se va a activar ahí. Se puede dar por vía oral o como supositorio. Por vía oral se da a la noche porque requiere un mínimo de 6 horas para lo que es la activación. Entonces, si vos lo das a la noche, a la mañana siguiente ya se va a producir el efecto. Y requiere un mínimo de 6 horas porque justamente tiene que ir hasta el intestino y metabolizarse para poder activarse, ya que es un profármaco. Si lo doy por supositorio, en 30 a 60 minutos ya estaría actuando. Se mastican o se fragmentan, o algunos vienen con capa entérica para evitar esa activación en el estómago, ya que si se activan en el estómago pueden lesionar la mucosa. Y hay algo importante, que es que si nosotros sabemos que es un profármaco y que se activa a pH alcalino, yo tengo que evitar la leche y los antiácidos. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo con leche o doy antiácidos, ese pH alcalino en el estómago me va a activar el fármaco, y ese fármaco, al ser estimulante irritante, me va a lesionar la mucosa gástrica generando cólicos. Es importante entender también que no se debe dar por más de 10 días consecutivos porque me genera atonía colónica. Bueno, esta fue la clase. Sé que fue larga, pero intenten hacer hincapié en las cosas más importantes. Y bueno, les dejo estas fotitos. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.